Tubas y Tubos, episodio 383. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 383 del jueves 19 de junio de 2025, en el que entrevisto a Tobías Iser, tuba de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, que nos viene a contar todo sobre el estreno de un nuevo concierto para tuba y banda, que también tiene una versión para tuba y piano, así que quedaros hasta el final, que es una charla súper interesante. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar más de 30 cursos con más de 320 lecciones para mejorar, como todo músico de viento metal, pues que incluye cursos de boquilla, embocadura, flexibilidad, respiración y mucho más, así que darle un vistazo. Y sin más demora, pues le damos la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido a Tubas y Tubos, Tobías. Muchas gracias. Buenos días. Un placer tenerte aquí y además ya sabéis que además me encanta que vengamos a hablar de una nueva composición para tuba solista en este caso, tuba y banda. Pero antes, sí que me gustaría que, bueno, pues que para los que no te conozcan, que cuentes un poco, bueno, pues un poco tu historia vital, que cuentes quién es Tobías y cómo has llegado a este momento actual. Bueno, Tobías en la posición en la que estoy, soy el tuba solista de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares y mi vida estudiante ha sido un poco diferente porque empecé con el clarinete. Lo que pasa, yo provengo de aquí de una banda potente aquí de Valencia y Valencia tiene mucha vida musical y es una forma diferente de ver las cosas. Y yo empecé con el clarinete, voy probando y terminé con el bombardino y hice el bombardino hasta grado medio. Ajá. Y después ya tuve la inmensa suerte de que tuve el profesor que tuve aquí, que siempre lo tengo que reconocer, como es Raúl Seguí, que era un antiguo militar que estaba destinado en Segovia y lo trajeron para aquí, para Valencia, y era de mi pueblo. Y empecé con él y fue quien me dio la motivación para cambiar a tuba y de otra sobre todo para la motivación para continuar. Y lo que pasa que muchas veces una cosa te conecta con otra. Y ya te digo, hice hasta grado medio de bombardino, después ya me metí con la tuba, hice hasta grado medio de tuba en Valencia, o sea, aquí en España, con Vicente López, porque Vicente López era el tuba de Spanish Brass en su momento, el creador, y era el que tenía yo de profesor. Y yo hice hasta grado medio aquí. Después ya era otra época también, porque ahora lo hice y parece igual que la Guerra de las Galaxias, era otra época aquello, pero en su momento había muchos tubas, como he citado Vicente López, Porri y otros tubas, que subíamos con mi profesor. Yo estudié con Mel Culberson en Francia y yo hice toda mi carrera, o sea, aquí en España hice hasta grado medio y después toda mi carrera musical la hice en Francia. Y lo que os digo, en ese momento, muy lejano ya, mi profesor estaba en Perpiñán, en el Conservatorio de Perpiñán, que es la frontera entre España y Francia, y muchos profesores o muchos profesionales de aquí de España iban en su momento para hacer o bien un curso, o sea, el curso de todo el año allí, pero íbamos los fines de semana o cada 2 semanas y hacíamos como si fuera una masterclass cada 2 semanas intensivo en un fin de semana. ¿Qué pasa? Que yo empecé aquello con 13, 14 años. Claro. De 13 a 14 años ya vi que yo lo que quería era la tuba y que quería estudiar y nada. Y con 16 años cogí la maleta y me fui a vivir ya a Francia y a estudiar en Francia con 16 años. Y por eso te digo, allí hice todo el curso estudiante, estuve en Perpiñán, estuve en Burdeos y después ya pasé al superior, que el superior, ya te digo, fui el primer español en entrar al superior allí de Lyon. Mira, esto no Digamos lo que en sabía Francia, yo. pues sí, mira, digamos que en Francia es diferente, porque aquí cada región tiene su conservatorio superior. En Francia solo tienes 2 conservatorios superiores, sí, de París y Lyon. Y yo accedí allí y después ya vino Sergio, porque Sergio es un poco más joven que yo, Sergio Finca,
Y después ya entró Oscar, al final ya te digo, y ahora no sé, supongo que, pero bueno, en aquel momento quien abrió el camino, digamos, de esta manera fui yo, porque ya te digo, estaba estudiando con Mel y bueno, y era una cosa bastante importante, porque ya te digo, en su momento llegas ahí a una clase muy potente que era allí, con gente que ganaba concursos internacionales a tutti pleni, Y y con tú la te encuentras Verí, allí, ¿no? exacto, con la Berry, es la época de la Berry y todo esto, Arnaud Bouquetin Marketing, también, y te encuentras con toda esta gente metidos ahí en tu clase y bueno, y lo único que puedes es avanzar. exacto, sí, Y ya porque te el digo. entorno era propicio, ¿no? Para ello. Exacto, el entorno era propicio, el conservatorio también, y bueno, y una Y cosa. Mel, pues, ¿qué podemos decir, no? Es uno de los Exacto, grandes maestros de la tuba. una cosa te lleva a la otra, y mira, y esa fue un poco mi carrera estudiantil, digamos, después ya digo, después ya tenía claro que yo, cuando empecé con esto, tenía claro que a mí me gusta orquesta, y y sabía la vía que quería, que era estar de tuba de orquesta, y ya está. ¿Y cuándo entraste en la orquesta de las Islas Baleares? Yo aquí, aquí entré en el 2000, Ok. en el Ya 2000, o sea llevas que ya, 25 ya, años, ni más ni ya ha menos, ¿eh? llovido, sí, ya ha De llovido. experiencia. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Que Mallorca, estás en una isla, y que quieras que no, tienes la barrera, o tienes el límite de que no tenemos la misma conexión aquí en España, que dices, cojo el coche y me voy para Sí, 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 donde sí, sí. sea, ¿sabes? Y no. Dependes de aviones y barcos, sí. Exacto. Pero bueno, es Muy es el bien. impedimento que tenemos. Pues nada, mil gracias por contarnos tu historia vital. Yo sí que sabía que habías estudiado con Mel, pero mira, no sabía estas cositas, estos detalles que son muy interesantes. Buah, historias tengo muchas. Y claro, bueno, pues eso, que está muy bien. Además tú, esto que vamos a hablar a continuación, ya por lo que yo recuerdo, tú estás tocando, es decir, que eres una persona súper inquieta en este tema de tocar solista, porque lo has hecho con la orquesta varias ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ahora cuéntanos el foco de este episodio, que es este nuevo concierto para tuba y banda que se llama El Gigante de Ojalata. Así que cuéntanos Exacto. cómo surge este proyecto, por favor. Pues mira, este proyecto surge con el compositor, que se llama Juan Bautista Meseguer, y surge por relaciones de él. Es un compositor que él ha escrito mucho para banda, y tiene muchas composiciones. Y bueno, y por lo visto la única cosa que le faltaba era un concierto, escribir un concierto para tuba. Genial. Y por relaciones justamente de Raúl, que es amigo de él, y dice, ¿y por qué no te pones en contacto con Tobías? Y bueno, y ya te digo, tontamente salió así. Vale. Y después, ya te digo, después salió el proyecto de escribir el concierto este. Y bueno, no sé, yo también, digamos que también es el primer concierto que me escriben, pero con el compositor dijimos, o sea, para funcionamiento dijimos, vamos a poner unas bases para esto. Yo le pasé unos conciertos que tenía grabados y todo esto, para que él supiera el estilo de lo que se puede componer en la tuba, y sobre todo los niveles a donde podemos llegar. Y él lo tenía claro, y ya te digo, y a partir de ahí pues salió la composición esta, ya te digo. ¿Cuántos movimientos tiene? Cuéntanos un poco Salió, así la mira, es como estructura. si yo creo que está más basado como si fuera en el Vaughan Williams clásico. En tres movimientos. El primer movimiento ya dinámico, con una cadencia al final. El segundo movimiento ya más melódico y cantable. Y el tercer movimiento ya a saco, a full. A saco. Es decir, Sí. que es lo que nos Sí, gusta sí. a los tubistas. Vamos. Exacto. Muy bien. Y el nivel que habéis planteado sobre el que os movéis, el que se mueve este concierto, para que todos lo sepan un poco, porque bueno, que lo escuchen y que lo valoren, ¿no? Que se va a tocar mañana es el estreno, mañana es sábado 14 de junio, que es cuando estamos grabando esto el viernes. Sí. Cuéntanos. Justamente mañana estrenamos esto en el Auditorio Rex de aquí de Castelló, aquí. Y nada, el concierto está basado porque originalmente, ¿sabes qué pasa? Originalmente está escrito para tuba y banda. Okay. Pero ya una vez escrito, él lo escribió, y después ya me ha hecho la reducción que está
que está en la editorial Piles, Ok. podréis adquirir en la editorial Piles una reducción para piano, ¿vale? Sí. Mira, Y lo voy a también, compartir, lo voy a compartir para que se vea aquí que exacto, está, ¿vale? ¿ves? Esta es Esta. la edición de piano, sí. Esta es la edición de piano y después habrá la edición de orquesta que la estrenaré dentro de poco también. Ah, genial. Y es un concierto, ya te digo, es un concierto bastante dinámico en el cual me gusta porque, como has dicho antes, yo he tenido mucho, por suerte, he tenido la oportunidad de poder tocar varios conciertos en solista y todo esto. Y me gusta moverme, siempre me gusta estar en proyectos así para quitarte la rutina y todo esto. Y es un concierto que yo personalmente me siento muy, muy cómodo y muy a gusto porque, por ejemplo, hay conciertos que estás tocando los tutis y tienes que sufrir mucho, porque, por ejemplo, yo aquí en mi banda, tú date cuenta que a lo mejor tengo 100 músicos detrás, Sí. ¿sabes? Y un tuti, depende de qué conciertos, depende de qué escritura, un tuti sobresalir, pone 12 Sí, sí. trompetas, 7 tubas y yo qué sé, ¿sabes? Es complicado muchas veces. Y en este concierto me estoy sintiendo muy, muy a gusto porque está escrito de tal manera que es muy, muy cómodo. Tiene sus Ok. frases, es un poco como, digamos que el compositor lo ha escrito más que un concierto de tuba, es como si fuera un poema sinfónico con tuba, ¿sabes? Ok, Tienes un ok, qué poco, bien. tienes tus melodías, tienes tus cosas y siempre tienes la contestación, pero cuando hay los tutis es soportable y suena y sobre todo es fácil de sobresalir todo esto. Y Muy bien. es una composición que no, o sea, no la encuentro complicada en el sentido de que el compositor justamente la ha hecho amena también para que el público no sea muy complicado, ¿sabes? Que sea fácil de escuchar para el público. Entonces, realmente habéis diseñado un concierto tocable, divertido para el tubista, divertido para el Sí. público y el nivel, yo entiendo que es... Dime. Hombre, el nivel es de conservatorio superior, tiene su dificultad, sobre todo el tercero, si Picante, lo es quiere. decir, Sí, un superior sí, picante, es sí, decir, que sí, sí, potente, sí, ¿no? De sí, sí, porque estudiar. técnicamente tiene muchos cromatismos, tiene Ok, muchas cosas, y sí, tienes que estar bastante en forma y tiene genial. sus cositas para ponerle algo de dificultad a todo esto, sí, sí, O sí. sea que es un buen reto para un recital Exacto. final de carrera, ¿no? Exacto. En teoría, ya te digo, como hay la versión de piano, tengo previsto y ahí tengo el proyecto de justamente ahora estrenamos esta y nada más estrenar esta de ahora de cara al verano o después del verano máximo, tenerla grabada la versión de piano y que Genial. la gente pueda realmente escuchar lo que es el concierto En o sea, lo reducción. que da el concierto de sí, Vale, muy ¿sabes? bien. No, eso es súper importante porque, a ver, yo creo y por eso estamos aquí, ¿no? Cuando me dijiste, oye, mira, voy a hacer este proyecto, me parecía muy interesante que se dé a conocer porque todo lo que sea repertorio nuevo para la tuba y además este nivel es súper Sí. necesario. Es que además, bueno, además está creado por un compositor español, estrenado por Sí. ti, pues esto hay que comunicarlo. Y Mm. bueno, pues me parecía una grandísima idea. Claro. Hombre, yo decir también que la inmensa suerte que he tenido, porque también es una experiencia novedosa para mí, por ejemplo, que te escriban un concierto, por ejemplo, yo con todos los años que llevo en orquesta, pues, ¿qué quieres que te diga? Y con todo lo que he tocado de solista, pues que te escriban un concierto también era una motivación para mí, ¿sabes? Sin duda. Pero lo que he tenido más, lo que le encuentro más valor es el diálogo que he podido tener con el compositor, porque pusimos unas bases, él tenía sus ideas, yo tenía mis ideas y entre pim, pum, pam, entre él y yo, pues ya te digo, Ujú. siempre llegábamos a un punto intermedio en el cual sacar el resultado que hemos sacado, ¿sabes? Mm. Nunca ha habido, a lo mejor, ya te digo, no es mi caso, pero ya te digo, a lo mejor sé que puede haber el caso con cierta gente que a lo mejor no le gusta y es mucho más complicado ya que Ya, acepten, ya. depende de qué idea, ¿sabes? Por eso te digo que el resultado final, yo creo que, ya te digo, yo estoy contento del resultado final y es algo divertido. ¿Se va a grabar en vídeo el concierto, entiendo?
¿No lo Vamos a sabes ver, se todavía? grabará, bueno, sí, se grabará, pero es lo que te estoy diciendo. Prefiero una vez que esté grabado en versión piano, ya te digo, Ujú. ahora se hará Ok, una grabación, pero no se podrá hacer una grabación 100% profesional, profesional ya, como me hubiera gustado, ¿sabes? ya te entiendo. Los estrenamos mañana y por logística y Sí, por sí. muchos factores es imposible todo Es aquello. complicado, a veces es Es complicado complicado. poder tener en un estreno una Sí, grabación profesional que sí, está claro que es lo que os sí, sí, interesa tener, sí, sí. Y bueno, sí, pues sí. oye, ya ves si lo vas a estrenar con la orquesta, pues bueno, pues De cara a futuro es lo que tengo pensado, ya te digo, porque me gustaría hacer una grabación profesional de este concierto, o bien ya la de piano, pero sobre todo de banda, alguna vez que pueda realizar la grabación de banda, hacerla realmente como toca y como pueda. sí. Yo en mi experiencia con Barbarroja, Mm, sí, es un sí. conciertito, Mm, no es un concierto como tal, sino es un concertino, pues pudimos, lo estrenamos con la Municipal de Alicante y hicimos eso, se pudo concretar una sí, grabación profesional sí, y sí. evidentemente cuando es un concierto dedicado a ti pues eso, Sí, sí, tienes que hacerlo, pero eso, buscando que sea todo el momento adecuado, ¿no? Porque si sí, no, sí, por es una eso. lata. Por eso. Si el resultado no es el que tú quieres, al final es una pérdida de tiempo, así que bien. De cara a futuro, ya te digo, de cara a futuro está previsto y lo tengo previsto hacer una buena grabación para que podáis escuchar realmente el valor y el resultado de lo que da el concierto de sí. Muy bien. Pues yo creo que con esto está todo muy clarito. Deseando ver esas grabaciones. Mis mejores deseos para el concierto de mañana, que estoy seguro que va a ser fantástico. Que lo disfrutes mucho, porque yo creo que es una emoción muy buena poder tocar de solista un concierto que te han compuesto para ti, en el que tú has tenido una implicación. Y nada, disfrútalo mucho. No sé si quieres cerrar contando, pues eso, algún otro proyecto que vas a hacer o sencillamente, bueno, pues Bueno, yo como tú quieras. antes de terminar, sobre todo me gustaría agradecerte tu persona y tu canal por, porque creo que es bastante importante el que, ya te digo, que haya gente como tú que pueda visualizar la tuba, lo que podemos hacer, ya por ejemplo, el proyecto que llevo, y sobre todo que pueda visualizar lo que para otra gente que no necesariamente, porque a lo mejor mucha gente piensa, no, es que si no está en el conservatorio, Mm, no es necesario, muchas veces no es necesario estar en un conservatorio esto para tal poder cual. divertirte o poder hacer música. Y si ya te digo, si hay canales como el tuyo que son capaces de inculcar o de impartir o al menos visualizar que tampoco es tan complicado el que te guste la música, pues siempre es importante. Y de cara a futuro, pues ya te digo, de cara a futuro, pues proyectos tengo muchos, lo que es, ya te digo, vamos paso a paso y ahora estoy metido con esto, ya te digo, y me gustaría, ya te digo, supongo no, seguro que mañana disfrutaré mucho en el escenario con mi Seguro. banda y ya te digo, y lo importante es, por ejemplo, que pueda hacer la estrena aquí con mi banda, con mis compañeros de aquí, pasar gusto y eso, divertirnos al final, porque ya te digo, la música sin diversión Ahí está. no hay. Pues nada, millones de gracias por haberte pasado por el podcast, por habernos contado toda tu historia y gracias, por supuesto, por haber hecho ese trabajo bueno, de tener una nueva obra que se estrena mañana y que estamos deseando escucharla. Y ya sabéis todos que la podéis conseguir en la editorial Pires. Voy a dejar los enlaces en las notas del programa, en los comentarios en el canal de YouTube. Y bueno, por supuesto, que si alguien tiene interés en saber más, pues podéis conectar con Tobías, que seguramente os ayude en todo lo que necesitéis. Seguro. Pues un abrazo y millones de gracias. Muchas gracias a todos. Chao.